Una mirada crítica hacia la lengua. Decimos que al momento de nacer ya estamos teniendo nuestras primeras interacciones directas con el idioma, y nuestra familia es esa primera instancia que nos ayuda a proporcionar información que vamos a ir absorbiendo como esponjas a lo largo de nuestras vidas. Misma información que nos servirá para desarrollar nuestro proceso comunicativo. En este orden de ideas, podemos decir que la adquisición del lenguaje se puede concebir desde diversas corrientes, planteadas por algunos teóricos, como Chomsky, que propone el innatismo, donde nos dice que el niño nace con la capacidad instalada genéticamente para comprender y adquirir el lenguaje. Tenemos también a Lev Vygotsky, que propone que las demás personas son fundamentales para la interacción y supone el valor del entorno social dentro del aprendizaje. También está Skinner con el conductismo, que defiende el proceso de estímulo-respuesta y los refuerzos positivos y negativos, poniendo como actor principal impulsor del lenguaje al hogar. Y por último está Jean Piaget con el cognitivismo, que se enfoca en los procesos mentales y una visión más profunda y detallada de la adquisición de la lengua materna. Claro está que las facultades para adquirir el lenguaje no son las mismas en todas las personas, porque no todos tenemos los mismos ritmos de aprendizaje, ni las mismas facilidades, ni las mismas capacidades. Todos poseemos características individuales, pero hay factores que contribuyen a un pleno desenvolvimiento en la lengua materna, como lo son el contexto y su cultura. De esta manera, también se contribuye y se construye a la formación de la identidad de la persona, es decir, al yo integral. De esta manera podemos dar paso a contar un poco acerca de mi experiencia en la adquisición de la lengua materna, el español, donde mis procesos fueron encaminados a lo kinestésico y el trabajo autónomo. Recuerdo que cuando era pequeño vivía en una vereda rodeada por naturaleza, y allí tenía la oportunidad de imaginar, pensar por mí mismo, tocar, mirar, crear y jugar. De esta manera aprendía con mi entorno, interactuando directamente con él y las personas que me rodeaban. Este proceso se volvió un poco más formal en cuanto fui inmiscuyéndome en los procesos escolares, que en realidad no me gustaba para nada la escuela. Pero gracias al acompañamiento de mi familia, pude cogerle un poco de amor a la educación, en especial a lo que se enfocaba al aprendizaje de la lengua materna. Y aquí es donde destacamos la importancia de aprender el idioma, y más como hispanohablantes. Me refiero al idioma español, porque no se trata simplemente de hacer vociferaciones sin sentido, sino de dar significado a lo que nos quieren dar a entender. Y dar a entender, valga la redundancia, nuestros propios ideales o lo que queremos expresar, teniendo en cuenta los códigos sociales y los formalismos propios de ambientes laborales o académicos. Y además se reconoce al contexto, la familia y sobre todo la escuela por ser los entes reguladores de estos procesos. Por otra parte, podemos hablar también de nuestro pasado para poder llegar a la construcción de lo que hoy es el presente. Decimos que antiguamente las comunidades estaban organizadas de manera sedentaria,
cuando anteriormente sabíamos pues que eran nómadas que andaban por todas partes. Después de que se acentuaron, se convirtieron en sedentarios y en parte el lenguaje nace de esta necesidad de comunicación, de expresar lo que se sentía para poder convivir dentro de una comunidad, tejer relaciones sociales, políticas y económicas que requerían ser regularizadas por medio de algún tipo de comunicación o de una normatividad pertinente para la construcción de significantes y significados. De esta manera surge eh, la normatización del lenguaje en la educación, puesto que se necesitan tener unos fines pertinentes con los cuales se va a llevar a cabo este. Y no solo eso, sino que normatizar el lenguaje también influye en la calidad, no solo en términos educativos, sino en el desarrollo de la identidad de la persona, como se dijo anteriormente, mediante el lenguaje. En este orden de ideas podemos decir que eh, tomamos al español de tres maneras: como lengua materna, como segunda lengua y como lengua extranjera. En primera instancia se concibe como materna en el contexto colombiano, pues es con la que nos adaptamos al entorno, la que está allí desde que nacemos y ha estado desde que tenemos memoria. Es utilizada como segunda lengua por personas extranjeras o nativos que poseen otra lengua de base, y como lengua extranjera cuando es impartida en el extranjero solamente para personas que lo requieren o que simplemente quieren adquirir la lengua para entablar relaciones internacionales. En las tres intervienen dos factores importantes. Primero, las supracompetencias, que es el conjunto de conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y aptitudes que son desempeñadas para el desarrollo lingüístico. Y están las competencias, que se basan en características más personales y en dimensiones del desarrollo humano para llevar a cabo adecuadamente un desempeño correcto del idioma. Y claramente dentro de las competencias se encuentra la comunicativa, que es donde se utiliza la lengua en el ámbito sociocultural. Con lo dicho, nos retomamos a tiempos pasados para poder ejemplificar un poco más estas percepciones de la lengua. Decimos que en Colombia, antes de la llegada de los colonizadores, completamente estaba poblado por indígenas. Tras la llegada de los conquistadores se introdujo una cultura común que era totalmente diferente para los indígenas y trajo consigo el español como idioma para comunicarse entre todos, y el latín, que era utilizado más como un formalismo o utilizado más que todo en ámbitos eclesiásticos. Y pues esta serie de cambios junto a la represión que era aplicada conllevó a nuestros aborígenes a acoger un idioma que era totalmente desconocido, pero que era necesario para poder expresar sus ideas
en medio de personas que no comprendían su lenguaje. Con el tiempo entonces estas lenguas ancestrales pasaron a un segundo plano y el español se constituyó como primera lengua, que es lo que en este momento conocemos como lengua materna. Pero tras la globalización y las necesidades de intercambio de cultura externa, Colombia decide traer lenguas extranjeras y trata de meterlas por ahí como ideales de segunda lengua y medio lo logra con el inglés, porque aún no es completamente, porque no se utiliza en un ámbito normalizado como segunda lengua en sí. Aunque sí podemos mencionar una segunda lengua, que es el lenguaje de señas, aparte de los pocos residuos que quedaron de las lenguas indígenas, que en este momento son aproximadamente 65 en el país. Pero vayamos entonces a la lengua de señas, que es constituida como una lengua oficial utilizada por los individuos no oyentes y fue implementada en primera instancia como un método para la inclusión de esas personas a la sociedad de manera activa. Y es que no es de más decir que estas personas cuentan con todas las capacidades pertinentes para integrarse en la sociedad. No les falta nada. Simplemente necesitan ser conscientes y en general todos necesitan ser conscientes de que su proceso lingüístico es diferente. Simplemente eso. Incluso ellos pueden tener más capacidades que una persona, entre comillas, normal, porque en la mayoría de las ocasiones las personas no oyentes manejan dos lenguas, que es la de señas y el español, para poder comunicarse entre ellos y entre los usuarios de la lengua que son oyentes y únicamente pueden comprender el español. Es preciso decir que en todos esos procesos de la lengua, el maestro cumple un rol fundamental porque está ayudando al progreso de la sociedad, ya que se involucra directamente con sus alumnos a través de el lenguaje oral, escrito, pero también corporal, a la medida en que expresa lo que quiere dar a conocer e interactúa con sus pupilos. Dicha interacción requiere una influencia recíproca para que el proceso educativo y comunicativo se pueda llevar a cabo de una manera amena. Y así los usuarios de la lengua puedan comprender lo que conlleva y trae consigo el idioma.